Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver la patología tiroidea. Veamos, cuando las hormonas periféricas, las hormonas T3 y T4 están incrementadas, entonces el cuadro clínico que van a producir es hipertiroidismo. Si la T4 y T3 están incrementadas y la TSH está baja, entonces estamos frente a un hipertiroidismo primario, es decir, la lesión está en la glándula tiroidea. Si la T3 y T4 están altas y la TSH también está alta, entonces este es un hipertiroidismo secundario, es decir, la lesión está en la glándula hipofisiaria. Y si tenemos un TSH bajo y un T4 normal, a este cuadro le llamamos un hipertiroidismo subclínico. Es muy parecido al perfil del hiperprimario, pero en este caso la diferencia viene a ser las hormonas tiroideas que están normales. Veamos ahora la patología por hipofunción, o sea, del hipotiroidismo. Si la T3 y T4 está baja y TSH alta, estamos frente a un hipotiroidismo primario. La lesión está en la glándula tiroides. Hay disminución de la producción de hormonas periféricas T3 y T4. Esta va a realizar una retroalimentación positiva o estimulación a nivel hipofisiario para que se incremente la producción de TSH, hormona estimulante de la tiroides. Vamos a esta otra columna, veamos T3, T4 bajas y TSH alta. A esto denominamos un hipotiroidismo secundario, donde la lesión está a nivel hipofisiario. Y finalmente tenemos una TSH alta y una T4 normal. Esta entidad se conoce como un hipotiroidismo subclínico. Aquí hay un error, esto hay que corregir. Este es un hipotiroidismo subclínico. Igual que el anterior, el perfil tiroideo es similar a un hipoprimario, la única diferencia es que T3 y T4 son normales. Esto también tiene su correlación clínica. Tanto el hipertiroidismo subclínico como el hipotiroidismo subclínico, ambas entidades cursan con cuadros clínicos asintomáticos completamente o presentan algunas manifestaciones clínicas de ambos síndromes. Otra prueba importante que se realiza para el estudio de la patología tiroidea, y sobre todo cuando estoy con un síndrome de hiperfunción o hipertiroidismo, es la captación de yodo radioactivo. Hay dos posibilidades: que la glándula capte el yodo radiactivo o que la glándula no capte el yodo radioactivo. Si no capta el yodo radioactivo, se dice que este es una glándula, un bocio frío, un bocio no captador. Y ahí tenemos ejemplos. Todas las tiroiditis son no captadoras. La tirotoxicosis facticia son aquellos pacientes que están tomando hormonas tiroideas TT4. Esto generalmente se ve en el sexo femenino que quiere bajar de peso y toman hormonas tiroideas. El estroma ovárico, el yodo exógeno. Esto lo vemos en pacientes que están en tratamiento con amiodarona. Recordemos que el 30% de la molécula de la amiodarona está formada por yodo. Entonces, en los casos de hipertiroidismo por yodo o consumo de amiodarona, la glándula tiroides no va a captar el yodo radioactivo. Y veamos en esta otra columna en el cual existe captación del yodo radioactivo. Esa captación puede ser focal o difusa. Si la captación es difusa, toda la glándula tiroides capta el yodo radioactivo, entonces estaremos frente a una enfermedad de Graves-Basedow. Si la captación es focal, estaremos frente a dos entidades: el adenoma único funcionante o adenoma tóxico, o el adenoma multinodular funcionante o llamado también multinodular tóxico. Entonces veamos
las causas de hipertiroidismo, debemos decir primero que la mayor parte de la patología tiroidea, cuando hablamos de hiperfunción o hipertiroidismo, está a nivel primario. Causas secundarias de hipertiroidismo son rarísimas, casi no se ven. Por lo tanto, cuando yo esté enfrentando a un paciente con hipertiroidismo, pensaré que la patología básicamente es primaria, que la patología está a nivel de la glándula tiroides. La causa más frecuente entonces de hipertiroidismo primario es la enfermedad de Graves-Basedow, una enfermedad de origen autoinmune. 60-80% del hipertiroidismo primario obedecen a esta enfermedad de Graves-Basedow. Luego le siguen los adenomas tóxicos, ya que pueden ser únicos o múltiples. La tiroiditis es otra causa de hipertiroidismo, está como tercera causa de hipertiroidismo. Acá debemos recordar la evolución, historia natural de esta enfermedad de la tiroiditis. La primera fase de la tiroiditis es que producen un cuadro de hipertiroidismo, luego producen hipotiroidismo y finalmente producen eutiroidismo. Entonces, las tiroiditis en su primera fase pueden producir hipertiroidismo. Un tumor productor secretor de TSH, esto es lo que les decía hace un momento. Esta es causa rarísima de un hipertiroidismo secundario. Y la otra causa rarísima, mucho más rara todavía que este tumor, es la resistencia periférica a las hormonas tiroideas. Estas dos causas son causas de hipertiroidismo secundario. También puede haber causa de hipertiroidismo ectópico, como el estroma ovárico. 3% son tumores dermoides y teratomas de ovario. El coriocarcinoma también puede producir hipertiroidismo porque son tumores secretantes de la decíamos que el coriocarcinoma puede producir hipertiroidismo porque produce la hormona gonadotrófica humana. Drogas como amiodarona, ya lo mencionamos anteriormente, y también puede haber hipertiroidismo gestacional. Veamos las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo: hiperreactividad, irritabilidad, puede haber cambios de comportamiento, el paciente se vuelve más irritable a cualquier estímulo, intolerancia al calor y sudoración, palpitaciones, fatiga, debilidad, pérdida de peso con incremento del apetito. Esto es muy importante, esto es lo que nos permite diferenciar con otras causas de pérdida de peso, en la cual, por ejemplo, hablamos de las neoplasias o enfermedades crónicas infecciosas, siempre se asocian a pérdida de peso y disminución del apetito. En cambio, el hipertiroidismo es una pérdida de peso con un apetito conservado o incluso incrementado. Diarrea. La diarrea es de tipo crónica, acuosa, sin moco y sin sangre y sin dolor abdominal, de tipo episódico. Puede haber poliuria, alteraciones del ciclo menstrual. En cuanto a los signos: taquicardia, arritmias. La fibrilación auricular. El hipertiroidismo es la segunda causa de fibrilación auricular después de los trastornos cardiovasculares. Puede haber temblor distal, piel caliente, sudorosa, cabello fino, debilidad muscular. Esta debilidad muscular es generalmente por compromiso de la musculatura proximal. Entonces los pacientes van a tener incapacidad para subir escaleras, subir a la camilla. Y también esta miopatía puede estar asociada a un cuadro de parálisis periódica hipocalémica. El paciente vendrá con una cuadriparesia generalizada, transitoria y que presenta hipocalemia cuando se hace el análisis hidroelectrolítico. También va a presentar oftalmopatía y dermatopatía. Miren acá, esta es una foto de un paciente con hipertiroidismo y lo que caracteriza acá es el bocio. Bocio difuso. Por acá también podemos ver algo de exoftalmos. Entonces, ¿cuáles son
formas clínicas de presentación del hipertiroidismo. Una forma es el subclínico, que puede ser completamente asintomático o puede presentar solamente taquicardia en reposo. Este tipo de pacientes tienen un riesgo incrementado a fibrilación auricular y osteoporosis. Entonces, este tipo de presentación subclínica tienen escasos sintomatología. No olviden, puede haber taquicardia en reposo o simplemente baja de peso. La otra forma de presentación es la tirotoxicosis apática. Este cuadro es a la inversa del cuadro típico del hipertiroidismo. Vamos a ver un paciente aletargado, bradicíclico, con facies inexpresiva. Generalmente también tienen mayor probabilidad de desarrollar fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca congestiva. ¿En qué grupo etario se presenta esta forma de presentación clínica, la tirotoxicosis apática? En pacientes ancianos mayores de 75 años. Y la otra forma de presentación es la tormenta tiroidea. Esta es una emergencia médica. Hay gran exacerbación de los cuadros de hipertiroidismo y básicamente se va a asociar a delirio y trastorno del sensorio. Tiene una alta mortalidad, 20-50% de los pacientes pueden llegar a morir. También puede haber compromiso a nivel hepático cursando con ictericia. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico de hipertiroidismo? Solicitamos las pruebas del perfil tiroideo, T3, T4, TSH. Es mejor pedir las formas libres, T3 y T4 libres, que tienen mejor especificidad para el diagnóstico de hipertiroidismo. Entonces, ¿cómo estarán este perfil tiroideo en un hipertiroidismo primario? Tendremos siempre T3 y T4 altas y TSH bajas. Este perfil corresponde a un paciente con hipertiroidismo primario, que casi es la totalidad de la patología. Existe el otro grupo que es el hipertiroidismo secundario. Ahí, ¿cómo sería? Ahí encontraríamos lo mismo, T3 y T4 elevadas, pero la TSH estaría incrementada porque la lesión es a este nivel, a nivel de la hipófisis. Y dijimos que había dos patologías, un tumor productor de TSH y resistencia periférica a las hormonas tiroideas. Otra prueba a pedir es la captación del yodo radiactivo. Como ya vimos, eso nos permite diferenciar las diferentes causas de hipertiroidismo. Adicionalmente, ¿qué podemos encontrar en los pacientes hipertiroideos? Hipercalciuria, hipercalcemia, incremento de la fosfatasa alcalina y anemia. ¿Anemia de qué tipo? Anemia normocítica normocrómica por enfermedad crónica. Veamos enseguida una de las causas más frecuentes de hipertiroidismo primario, que es la enfermedad de Graves-Basedow. Es una enfermedad autoinmune en la cual se sintetizan anticuerpos contra los receptores de TSH. Es más prevalente en mujeres a hombres. Miren esta relación, una gran diferencia, entre 5 a 10 veces más prevalente en mujeres que hombres. En la edad media de la vida, de 20 a 60 años, y para el diagnóstico es necesario pedir anticuerpos antitiroideos, que serán positivos. La inmunoglobulina estimulante de la tiroides se encuentra presente en el 80% de los pacientes con enfermedad de Graves-Basedow. También puede haber positividad a los anticuerpos antimicrosomales antitiroglobulina. Otro marcador inmunológico que se podría solicitar son los anticuerpos antinucleares. Pero aquí debemos de mencionar que este es un marcador inmunológico bastante inespecífico. El ANA se encuentra presente en casi todas las enfermedades de origen autoinmune. Entonces, ¿cómo sospechamos clínicamente de una enfermedad de Graves-Basedow? Por lo menos debemos tener dos de estos criterios clínicos: bocio difuso, oftalmopatía o mixedema pretibial.
El bocio tiene que ser difuso, no doloroso, puede o no haber soplo tiroideo. La oftalmopatía es otra manifestación clínica frecuente, se encuentra en el 50% de pacientes con Graves-Basedow, pero si se realizan pruebas mucho más específicas o más sensibles, como la ecografía ocular, esta prevalencia podría llegar al 90%. Cursan con edema periorbitario, proptosis, conjuntivitis, diplopia por infiltración de los músculos extraoculares. Y el mixedema pretibial es una manifestación muy infrecuente, solamente 3% de pacientes presentan esta lesión. Es una dermatopatía infiltrativa en el cual se ve un aspecto de la cáscara de naranja en la región pretibial. Entonces, para hacer sospecha clínica de Graves-Basedow necesitamos por lo menos dos de estas manifestaciones: o bocio difuso, o exoftalmos o oftalmopatía, o mixedema pretibial. Miren acá, es una paciente con enfermedad de Graves-Basedow. Miren el exoftalmos, ¿no? El bocio difuso, y este es después del tratamiento, con que revierte después de un año de tratamiento las manifestaciones ectoscópicas a nivel de la cara. Veamos ahora el hipotiroidismo. Igual, el hipotiroidismo puede ser de tipo primario, secundario o terciario. El hipotiroidismo primario se produce por insuficiencia de la propia glándula para sintetizar hormonas tiroideas. Constituye el 95% de la patología hipotiroidea. Cuando examinábamos hipertiroidismo, decíamos que casi el 100% de la patología es primaria. Cuando examinamos hipotiroidismo, ese porcentaje de secundario incrementa un poco. Si bien en el hiper la causa secundaria era rarísimo, casi no había, en el secundario se incrementa un 5%. Hay 5% de pacientes que van a presentar hipotiroidismo secundario. Entonces, cuando estemos frente a un hipotiroidismo, hay posibilidad que estemos frente a un primario o un secundario. Pero, de hecho, el más frecuente es el primario. Ahora, el hipotiroidismo pueden cruzar con bocio o sin bocio. Por ejemplo, aquí tenemos los hipotiroidismos sin bocio, la de causa iatrogénica, por ejemplo, una extirpación quirúrgica de la glándula tiroides. Aquellos pacientes que están recibiendo amiodarona pueden producir hipotiroidismo sin bocio. En aquellas tiroiditis autoinmunes en la cual hay destrucción de la glándula tiroides, existirá un hipotiroidismo sin bocio. Y acá tenemos al hipotiroidismo con bocio. La tiroiditis de Hashimoto, que es una tiroiditis crónica, ¿no?, puede presentar bocio. Y la deficiencia de yodo. Esta es la denominada el hipotiroidismo endémico, el bocio endémico. Entonces, las tiroiditis de origen autoinmune pueden cruzar con bocio o sin bocio. En este caso, la tiroiditis de Hashimoto. Las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo son muy inespecíficos, que nos pueden hacer confundir con otras enfermedades. Por ejemplo, está la letargia, intolerancia al frío, estreñimiento, rigidez y contractura muscular y la menorragia. Miren ustedes estas manifestaciones a nivel de la cara del hipotiroideo: una facies inexpresiva, blefaroptosis, edema palpebral o periorbitario, labios gruesos, macroglosia, puede haber voz ronca, alopecia, caída del pelo de la cola de las cejas y piel engrosada. A nivel cardiovascular pueden haber todas estas manifestaciones clínicas. De aquí debemos recordar: lo más importante es la bradicardia. Mientras el hipertiroidismo puede cruzar con taquicardia, el hipotiroidismo cursa con
bradicardia. Es causa secundaria de hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Además pueden dar también derrame pericárdico, disminución del volumen de eyección y cambios electrocardiográficos, como la bradicardia de tipo sinusal. En la piel producen alteraciones, una piel seca, una queratosis, una queratodermia palmoplantar, miren, es una piel bien seca, descamativa. Esta es una facies mixedematosa con un hipotiroidismo severo, con trastorno del sensorio. Puede haber manchas en la cara, los cloasmas. Puede haber alteraciones al nivel del metabolismo, existe disminución del metabolismo energético, disminución del metabolismo basal, por lo cual hay intolerancia al frío y baja de la temperatura basal. Alteraciones al nivel de la sangre, podemos ver una anemia. ¿De qué tipo? Anemia normocítica normocrómica, como enfermedad crónica. También se pueden asociar a anemia macrocítica por deficiencia de vitamina B12. Si uno descarta que haya una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 o ácido fólico y uno encuentra en el hemograma una macrocitosis, podría considerarse propio del hipotiroidismo. Entonces el hipotiroidismo puede producir varios tipos de anemia. Una anemia normocítica normocrómica, como enfermedad crónica que es. Otra puede presentar anemia macrocítica per se por el hipotiroidismo, y adicionalmente podría presentar, como cualquier otro paciente, una anemia megaloblástica o una anemia ferropénica. Para hacer el diagnóstico, nuevamente pedimos el perfil tiroideo T3, T4 y TSH. Veamos, si se tratara de un hipotiroidismo primario, ¿cómo debe estar la T3 y T4? Bajas, y la TSH altas. Si esto fuera un hipotiroidismo secundario, igualmente la T3 y T4 bajas, pero la TSH también baja. Eso es la diferencia, TSH baja. En cambio en la primaria la TSH está alta. El tratamiento del hipotiroidismo hay que sustituir con levotiroxina. Y aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Si tenemos un paciente menor de 50 años, joven, podemos iniciar con 75 a 100 microgramos de levotiroxina al día. Pero si tenemos pacientes mayor de 50 años, la dosis se reduce a menos de la mitad. Debemos empezar con cuidado, mejor empezar con 25 microgramos de levotiroxina al día, subiendo progresivamente. ¿Y cada qué tiempo se debe hacer el control metabólico de este paciente? Generalmente cada 6 a 8 semanas. ¿Y cómo se hace el control? ¿Cómo sé que este paciente está respondiendo al tratamiento? Valorando la TSH. Entonces, después de 6 a 8 semanas de iniciado 25 microgramos de levotiroxina, pido TSH. Si la TSH continúa alta, debo continuar a aumentar la dosis, y en este caso se duplica a 50. Y así sucesivamente vamos duplicando la dosis hasta conseguir un TSH normal. Y luego la dosis de mantenimiento será en el cual esa TSH permanece normal. No se olviden entonces, para vigilar o para evaluar el control metabólico se pide TSH. Ahora vamos a ver otro grupo de enfermedad de la tiroides, las tiroiditis. Las tiroiditis pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Y eso depende del tiempo de enfermedad. Las agudas, tiempo de enfermedad menor de una semana. Las subagudas, entre 2 semanas a 4. Y las crónicas, mayor de un mes de evolución. ¿Cuáles son las características clínicas de una tiroiditis aguda?
Las manifestaciones clínicas de una tiroiditis aguda se parecen mucho al de una celulitis, una infección del tejido celular subcutáneo. El paciente va a venir por un dolor en la región anterior del cuello, gran aumento de volumen, signos inflamatorios como pueden ser eritema, dolor, rubor, aumento de la temperatura local. Entonces los signos inflamatorios. La causa generalmente puede ser de origen bacteriano o puede ser secundaria a una radiación, al tratamiento con amiodarona o traumatismo. Entonces clínicamente habrá dolor, incremento de la glándula tiroides con signos inflamatorios, incluso puede ser de tipo supurativa, puede llegar a formar un absceso. En los análisis de laboratorio, lo característico que voy a ver, incremento de la velocidad de cimentación y las pruebas de función tiroidea, T3, T4 y TSH son normales. Ojo aquí, las pruebas de función tiroidea son normales. Veamos ahora la tiroiditis subaguda. Las tiroiditis subaguda en su evolución inicial producen hipertiroidismo, luego hipotiroidismo para finalmente presentar el paciente eutiroidismo. Esta es la evolución natural. Algunos pacientes con tiroiditis subaguda pueden quedar de por vida en la fase hipotiroidea. Entonces la tiroiditis subaguda puede ser de dos tipos según su manifestación clínica, la dolorosa y la silente. La dolorosa, también llamada tiroiditis viral, granulomatosa o de Kervain, y la silente, llamada también postpartum, porque se presenta después del parto, autoinmune o linfocítica. Entonces, la tiroiditis granulomatosa de Kervain será dolorosa, habrá fiebre, BCG incrementada y signos de hipertiroidismo. Acá es muy importante. Entonces aquí en la tiroiditis subaguda en general va a haber alteración de las pruebas de función tiroidea. En su fase inicial van a producir hipertiroidismo, T3, T4 altas, ¿no? Y la TSH estará baja. El tratamiento es control del olor, puedo usar cualquier AINES y más corticoides. No se indica tratamiento con antitiroideos porque el hipertiroidismo es transitorio y cede espontáneamente. En el caso de la tiroiditis silente, como es no dolorosa, no necesitamos usar AINES, solamente podemos usar, ¿no?, beta bloqueadores para controlar los síntomas del hipertiroidismo. En este caso de la tiroiditis subaguda silente tendremos anticuerpos antitiroideos positivos. En la tiroiditis crónica, aquellos pacientes que tienen meses o años de evolución, tenemos dos tipos. La tiroiditis de Hashimoto, cuya presentación clínica va a ser un hipotiroidismo, y la tiroiditis de Riedel, que es muy similar a la de Hashimoto en cuanto a nivel histológico, sino que incrementa el nivel de fibrosis en la glándula tiroides. Pero las pruebas de función tiroidea son normales. Esta es la diferencia, pruebas de función tiroidea normales. Entonces no olvidar que la tiroiditis subaguda tiene una evolución natural que puede cursar por hipertiroidismo, hipotiroidismo y eutiroidismo. La que presenta dolor es la viral granulomatosa o de Kervain. Necesita AINES, corticoides y beta bloqueadores, pero no usamos antitiroideos. Ahora veamos el nódulo tiroideo. El paciente típico que se nos puede presentar a consulta es en aquel paciente que viene por una masa o un nódulo en la región anterior del cuello. De otro lado, asintomático. No presenta ninguna otra manifestación. Y es más, este nódulo tiroideo no presenta dolor. Entonces, cuando enfrentemos a este
tipo de paciente con un nódulo tiroideo asintomático, lo primero que tenemos que evaluar si este nódulo tiroideo es funcionante o no funcionante. Y me refiero a funcionante cuando produce hipotiroidismo o hipertiroidismo. Entonces, evaluaremos clínicamente si existen síntomas que nos indiquen que este paciente está desarrollando hipertiroidismo o hipotiroidismo. Y finalmente solicitaré la medición, el dosaje de TSH. Si la TSH está disminuida o aumentada, entonces habrá una disfunción tiroidea o habrá hiper o hipotiroidismo. Por lo tanto, esta patología es de origen benigno. En cambio, si la TSH es normal, ojo aquí, si la TSH es normal, entonces sí hay posibilidad que este nódulo tiroideo sea de origen maligno. Por lo tanto, el siguiente paso es solicitar una punción, aspiración con aguja fina, el PAF. ¿Qué resultados puedo tener? El 95% de pacientes con nódulo tiroideo, a quienes se realiza un Papa Nicolau por punción aspiración con aguja fina, van a ser de origen benigno. Y ahí tenemos a las tiroiditis focales, quistes tiroideos, adenomas tiroideos. Y otro 5% va a ser maligno. Y aquí tenemos todos los cánceres de tiroides. A la cabeza el cáncer papilar con 60-80%, luego lo siguen el cáncer folicular, el carcinoma folicular, luego el anaplásico, el medular y finalmente, que es rarísimo, los linfomas o metástasis a tiroides. Y habrá otro grupo indeterminado, que el patólogo nos informará como una patología indeterminada. Por lo tanto, en ese grupo de pacientes en el cual el Papa Nicolau es dudoso o indeterminado, tenemos que realizar la captación de yodo radioactivo. Aquel nódulo tiroideo que capta el yodo radioactivo se llamará un nódulo caliente y su patología es benigna. O sea, si capta el yodo radioactivo, ese nódulo es benigno, por lo tanto solo necesita observación o tratamientos de supresión con hormonas tiroideas, levotiroxina. Después de algunos meses de tratamiento, ese nódulo va a desaparecer por supresión con las hormonas tiroideas. Por otro lado, si el nódulo no capta el yodo radioactivo, es un nódulo frío, acaptador, por lo tanto tiene gran posibilidad de ser un nódulo maligno, por lo tanto tiene que ir a cirugía, una tiroidectomía total. Entonces no olviden, nódulo caliente es un nódulo benigno, observación o tratamiento de supresión con levotiroxina. Nódulo caliente, nódulo captador, el tratamiento es tiroidectomía. Veamos los factores de riesgos para malignidad de un nódulo tiroideo. Los extremos de la vida. Pacientes muy jóvenes, menor de 20 años o mayor de 70 años, tienen mayor probabilidad que el nódulo sea maligno. El sexo masculino también es de mal pronóstico. Si hay historia de radioterapia al cuello, también es de mal pronóstico. Si el nódulo es frío, no captador, puede ser maligno. Si a la ecografía yo encuentro ciertos hallazgos, como que es un nódulo hipoecoico, sólido, bordes irregulares con calcificaciones, lo más probable es que estoy frente a un nódulo maligno. Y si existe linfadenopatía, también pensaré que es un nódulo maligno. Y miren, estos son los antecedentes o factores asociados a benignidad. Aquellos pacientes con antecedente de enfermedad autoinmune, entonces lo más probable es que ese nódulo sea por una tiroiditis de Hashimoto, de tipo autoinmune. Si presenta hiper o hipotiroidismo, o sea, si es un nódulo funcionante, entonces lo probable es que es un nódulo benigno. Y si es un nódulo blando, también será un nódulo benigno. Veamos rápidamente el cáncer de tiroides. A estas las podemos clasificar en dos grupos: el cáncer de células foliculares y el cáncer de células
parafoliculares. El cáncer de células foliculares pueden ser de dos tipos, diferenciados o indiferenciados. Los diferenciados son el carcinoma papilar y el folicular, y el indiferenciado es el anaplásico. Acá debemos mencionar algo importante. De todos estos cánceres de tiroides, el más agresivo, el de mal pronóstico, es el carcinoma anaplásico. Este es un tumor gigante que produce generalmente síntomas compresivos. El paciente va a venir por disfagia cuando hay compresión del esófago, o va a venir con dificultad respiratoria o disfonía o afonía cuando hay compresión de las cuerdas vocales. Entonces viene por síntomas obstructivos. El tiempo de sobrevida no sobrepasa los 6 meses sin tratamiento. El cáncer de tiroides de mejor pronóstico es el carcinoma papilar, y de suerte que es el más frecuente. 60-80% de los cánceres de tiroides obedecen al carcinoma papilar, un 15 o 30% se deben al carcinoma folicular. Y luego los cánceres de células parafoliculares, el carcinoma medular de tiroides. Veamos entonces las preguntas que han venido sobre patología tiroidea. ENAM 2008. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más característico de la enfermedad de Graves-Basedow? Entonces, analizamos las alternativas. Bocio difuso y exoptalmos. ¿No? Eso sería la respuesta correcta, ¿no? Dijimos que los criterios diagnósticos de enfermedad de Graves-Basedow son 2 de 3. O bocio difuso, o exoftalmos, o dermatopatía. Palpitaciones, intolerancia al calor. Más bien, puede haber palpitaciones, es cierto, pero lo más característico es bocio difuso y exoftalmo, porque palpitaciones e intolerancia al calor es parte del hipertiroidismo en general, pero no me orienta a pensar que estoy frente a un Graves-Basedow. Solo me dice que es un hipertiroidismo. Bocio nodular, hiperreflexia. Bocio nodular no puede ser, el Graves-Basedow es un bocio difuso. Piel caliente y suave también se presenta en el hipertiroidismo primario, pero no es indicativo de Graves-Basedow. Hiperreactividad y labilidad emocional, también podemos verlos en los pacientes con hipertiroidismo en general, pero no es indicativo de Graves-Basedow. Lo más característico de Graves-Basedow es bocio difuso y exoftalmos. Otra pregunta en el ENAM 2007, mujer de 45 años con nódulo en la glándula tiroides, la gamografía muestra un nódulo frío, no captador. ¿Cuál es la interpretación de mayor probabilidad? Entonces recordemos lo que les dije, si es un nódulo frío, entonces es un nódulo maligno, hipofuncionante. Entonces este es un nódulo hipofuncionante de tipo maligno. En cambio, si el nódulo captase contraste, lo más probable que estoy frente a un nódulo benigno. ¿Cuál de las siguientes es signo de hipertiroidismo? Engrosamiento ronquera de la voz es signo de hipotiroidismo. Bradicardia, hipotiroidismo. Piel seca y gruesa, hipotiroidismo. Tumefacción de manos, cara y extremidades, hipotiroidismo. Pérdida de peso con aumento de apetito, esto es característico del hipertiroidismo. Mujer de 38 años de edad, obesa, con trastorno del sensorio, sequedad de piel, caída de cabello, bradisiquia, hipotensión arterial, dosaje de T4 disminuye y TSH elevada. Entonces, ¿frente a qué trastorno estamos? T4 baja, entonces será un hipotiroidismo. TSH alta, entonces estamos frente a un hipotiroidismo primario. Porque si fuera secundario, la TSH debería estar baja. Entonces este es un hipotiroidismo primario. Y viene con trastorno del sensorio, signos de hipotiroidismo, sequedad de piel, caída de cabello, bradisiquia, hipotensión arterial. Si hay trastorno del sensorio, probablemente estoy frente a una emergencia hipotiroidea, un coma hipotiroideo. Por lo tanto, uno debe actuar rápido en el tratamiento. Este tipo de entidad clínica, el coma mixedematoso hipotiroideo, tienen alta mortalidad.
Entonces me preguntan cuál es el tratamiento de elección. El tratamiento de elección siempre es, ¿no?, administrar hormonas tiroideas. Pero mucho cuidado aquí, que inicialmente, primero siempre debe iniciarse con corticoides por la posibilidad de estar frente a un hipotiroidismo secundario que concomitantemente presente una insuficiencia suprarrenal. Entonces, si yo de frente doy hormonas tiroideas, puedo desencadenar una insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces, como de inicio no estoy muy seguro y estoy frente a una emergencia, mejor es de inicio aplicar corticoides seguido de hormonas tiroideas. Varón de 33 años con índice de masa corporal 30, es un obeso de primer grado, piel seca, disminución de la sudoración con aumento de los glucosamínglicanos. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Es un hipotiroidismo. Obeso con piel seca. Y acá lo que tienen que memorizar es que estos pacientes pueden tener aumento de glucosamínglicanos en la piel. Esto se ve en los pacientes hipotiroideos. Mujer de 20 años de edad, acude por presentar edema de miembros inferiores, intolerancia al frío, dificultad en el aprendizaje y sequedad de piel. Entonces acá, dos cosas importantes, la intolerancia al frío y la sequedad de piel, que me hacen pensar en un probable hipotiroidismo. Pregunta ENAM 2009. Paciente mujer de 40 años de edad que acude a emergencia por presentar hace 2 semanas dolor intenso en la cara anterior del cuello, que aumenta con la deglución y malestar general. Al examen físico, dolor a la palpación en la región anterior del cuello, con leve crecimiento asimétrico del lado izquierdo de la tiroides, el diagnóstico más probable. Entonces es una mujer de edad media de la vida, que viene con dolor intenso en la cara anterior del cuello de 2 semanas de evolución. Entonces, si yo presento un nódulo tiroideo con doloroso de 2 semanas de evolución, debo pensar en una tiroiditis. ¿Y cuál tiroiditis? ¿Aguda o subaguda? Son los únicos que duelen. En este caso, como el tiempo de enfermedad es de 2 semanas, pensaremos que es una tiroiditis subaguda, llamada también tiroiditis viral o tiroiditis de Kervain, ¿no? Recuerden entonces, es dolor en la región anterior del cuello, fiebre, BCG incrementada, signos de hipertiroidismo, porque estos pacientes deben presentar hipertiroidismo. El tratamiento simplemente es AINES para el dolor. Puedo asociar glucocorticoides cuando no ceden con AINES y beta bloqueadores para el control del hipotiroidismo. No drogas antitiroideas por ser un hipertiroidismo transitorio que cede espontáneamente.